A punto de entrar en la tercera edad, descubrí mi amor por las mujeres. Las he amado casi siempre en silencio. De la primera mujer que me enamoré fue de mi madre. Tuve 2 hijas y el amor por las mujeres se quedó relegado en el cajón de los recuerdos y las experiencias. Ellas se convirtieron en mi todo. Por ellas viví y siempre agradecí que fueran el eje de mi vida. Me casé con un catalán y han transcurrido muchas lunas y muchas historias. Con él aprendí otra forma de relacionarme con los hombres y con las mujeres de mi linaje. Mis abuelas, mi madre, mis hermanas, mis hijas, mis amigas, mis enemigas. Con el paso de los años he descubierto algo que ya intuía, que el amor y la sensualidad son constructos culturales que van cambiando a través del tiempo. A las mexicanas, a mí sobre todo, la noción cristiana de que el sexo y la influencia femenina nos alejaban de la divinidad me entró a fuego y me provocó rebeldía. Ahora sé que el género y el sexo no determinan la sensualidad, simplemente son convenciones sociales que establecen fronteras y límites para la personalidad. El podcast de La Lobera. Feminismo desde cero. Como todas las semanas, estamos en un nuevo podcast de La Lobera, Feminismo desde cero o Feminismo cotidiano. Hemos terminado un primer año de estar en contacto con todas y todos ustedes. Esta ocasión, yo estoy con una mujer que es mi amiga, como les cuento siempre. Es una mujer especial, es una nómada. Una mexicana que tiene más de 20 años viviendo en Barcelona, que ya está reconociendo que ha perdido palabras y habla en catalán, ¿cómo sería? Cata-español. Ligada al pensamiento feminista. Ha transcurrido su vida, muy importante para nosotras saberlo, ha transcurrido su vida haciéndose a sí misma. Las Naciones Unidas le llaman empoderamiento, una palabra que no tiene traducción del inglés al castellano, empowerment. Bueno, pero ella se ha hecho a sí misma, es periodista, es escritora, es documentalista y promotora de arte y de cultura. Se dice pronto, en su corta edad, aunque se ve más chiquita de lo que realmente, de los años que realmente ha acumulado. Ya les contará. Procura dar espacios principalmente a mujeres. Esta mujer con la que voy a platicar tiende siempre puentes. Tal vez lo aprendió en esa ciudad húmeda y cultural que es Jalapa, Veracruz, donde hace un poco más de 22 años dirigió el diario de Jalapa. Por cierto, una edición de esta casa editorial que es la Organización Editorial Mexicana. Por ahora dirige, antes de darle la palabra, dirige la Biblio, fíjense bien, la Biblio Musi Cineteca, que es un rincón de Barcelona en un barrio llamado El Paral·lel. Y desde hace apenas 2 años, con Belén Rojas, impulsa la producción de libros, la producción editorial. Anoche se acordaba que ya lleva como 28 títulos, me aclarará. Es una asociación cultural que está metida en un lugar de Barcelona, España, donde deambulan muchísimos migrantes de todo el mundo. A ver, Sonia García, muchas gracias por venir. Cuéntame, ¿cómo se es migrante mexicana en Barcelona? ¿Cómo fue el tema? Pues te estaba viendo y estaba recordando, ¿no? Porque efectivamente hace más de 21 años yo llegué a Barcelona y era una de las primeras periodistas mexicana que trabajaba en uno de los periódicos más importantes de Cataluña, que era el Periódico de Cataluña. Y era de las únicas, insisto. Pero a mi alrededor empezaba a llegar gente de diferentes países. Y tuve la suerte de que trabajando en el periódico pude traer conmigo a otros periodistas a la redacción del periódico que venían de Perú, de Colombia, o sea, de otros países. Y fue muy, muy bonito, de Brasil. Entonces, cuando al año siguiente o al año y medio siguiente de yo estar en Barcelona, conozco a mi marido, pues él también era un hombre de mente abierta, Ferran Baile, que me permitió, me ayudó, me impulsó a... Ya tenía él los locales de la Bibliomusicineteca
Y entonces ahí creamos una asociación cultural en donde llegó todo mundo. De mis compañeros del doctorado, de mis compañeros periodistas, de las amigas que nos encontramos allá en España sin saberlo, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas conversaciones tuvimos allí en Pero Valencia, además me Castellón? acuerdo, ¿saben lo que era la Musicineteca. Musicineteca. ¿Saben lo que era? Era como un almacén de libros, porque parece que Ferran tenía un papá que vendía libros, ya Sí. nos dirá. Y allí estaban guardados. Cuando yo los conocí, quizá en el momento o al año siguiente Sí. que nos encontramos, que yo estaba recién enviudada, hace 20 años, yo conocí la bodega y me faltaban 3 números de una colección de Salvat y me puse a averiguar, me llené de polvo, pero encontré los 3 números. Pero Sonia García había contribuido ya entonces a la construcción de la Red Nacional de Mujeres Periodistas. ¿Ahí te tocó el feminismo o cuándo apareció en tu escenario? Yo creo que fue allí, pero fue con nuestra amiga Libertad Hernández Landa que empezamos a crear estas redes y que fue cuando tú viniste a ilustrarnos sobre este tema. Yo creo que el feminismo se nace feminista, pero no lo sabemos porque no le sabíamos poner palabras. Uh-huh. Entonces, para mí fue muy importante conocerte en aquel año del 96, del 95, que hicimos la primera reunión con mujeres periodistas de todo Veracruz. Y como 100. Como 100 eran. Y entonces creo yo que allí comenzó este proceso de identificación feminista, que no es fácil porque al mismo tiempo yo iba creciendo en el periódico, en el diario de Jalapa, junto a un montón de compañeros que tampoco tenían esa conciencia. A mí me llena de orgullo saber que tú ahora, por ejemplo, estás dentro de este departamento o esta coordinación de visión de género, porque nos ha costado mucho, y tú lo sabes bien, impulsar esta corriente, tú que eres de las pioneras. Pero claro, yo creo que ahí me nació la conciencia feminista y de la cual me siento muy orgullosa porque a Barcelona también la he transitado, ¿no? La he llevado conmigo y allí me he reunido con otras periodistas también, muchas que son tus amigas. O sea, que llegamos a encontrarnos nuevamente en esos caminos del feminismo y del periodismo y allí hemos hecho otra vez red. Sí, pero es muy interesante que tú abriste este espacio cultural, que ahora es una editorial, o las dos cosas. Dime, ¿qué dificultades hay? Porque no a todos los migrantes les va igual. Digo, hay mucha gente que viaja de un país a otro por distintas razones, se va a vivir a otro país. Y la migración en España ha sido muy explosiva. Y está de los 4 continentes prácticamente, sí, de gente todos lados. De todos lados. ¿Cómo se le hace? Además de sí, tu encuentro con Ferran, que ha sido muy importante, pero ¿cómo te fue en tu vida? ¿Tenías las niñas chiquitas? La pequeña sí, y me costó muchísimo trabajo porque sobre todo ella sí que sufrió la discriminación que hay de los migrantes, porque claro, en la escuela ella ya llegó a un grupo armado donde los niños ya se conocían, donde las niñas eran amiguitas que venían desde el kinder, desde el preescolar, y entonces las madres se conocían. Yo lo que hice fue abrir, por ejemplo, el cumpleaños de mi hija lo celebré en la casa, invitando a todos los amiguitos y invitándolos a conocer la gastronomía mexicana, fíjate, uh-huh. Que hacía yo comiditas que podía yo armar allí y entonces pienso que eso me ayudó mucho porque la gastronomía, la música, los libros, la cultura es lo que nos une a los pueblos y entonces a través de eso logré empezar a construir amistades, tener la suerte también de ser periodista, insisto. Eso me permitió tener también mundo en el sentido de poder hablar con el resto, de contarles historias, de empezar a manifestar un ser que venía, es cierto, de migrante, pero que llegaba a un mundo nuevo en el que quería aportar. Yo solo quería aportar. ¿Y conociste mujeres feministas ahí enseguida o después? ¿Cómo? No, sí que había un grupo ya formado, pero nos costó
Y allí venía con la intención de que hiciéramos una página de movimiento feminista, de mujeres, ¿no? O sea, cosas así. Y me decían las compañeras, no, aquí ya esto está superado. Mentira, hemos descubierto que no. Con los años, o sea, a través de los años, hemos descubierto que no, porque las manifestaciones del Día de la Mujer, el 8 de marzo, hemos visto que hemos salido con pancartas, con demandas, con situaciones que nos han llevado a reivindicar otra vez que el feminismo, la presencia de las mujeres y todo es necesaria. En el periódico de Cataluña, en aquel momento, en el consejo editorial, solamente eran 30 personas y solo una mujer, que era la encargada de publicidad. Hace 20 años. Hace 20 años. Después sí que ya fueron cambiando las cosas y nombraron a directoras, se puso a la dirección una mujer, jefas de sección. ¿Hubo una directora? ¿Ya no? Ya no. Ya no. Volvió. Estuvo muy poco tiempo en estos cambios. Pero la plantilla se compone de mujeres. Sin embargo, no son ellas las representantes. Ahora sí ya hay jefas de sección, pero antes no, puros hombres, 30 personas. Pero a ver, yo recuerdo, y tú Sí. me podrás aclarar, nos conocimos justo en una universidad que está en Valencia, Sí. o cerca de Castelló, donde había un encuentro sobre violencia contra las mujeres. Llegaron de América Latina, lo había convocado La universidad. la universidad. Jaime V. Sí, ¿se segundo, llama? creo. Sí. Jaime No, II. Jaime V. Sí. Y ahí nos. No me acuerdo. ¿Cómo fuiste a dar ahí? Porque ahí nos encontramos. Porque yo estudiaba el doctorado Ahí. allí en Barcelona, Ajá. en la Universidad Autónoma de Barcelona. Yo estudié el doctorado en comunicación. Ujú. Y una de mis compañeras estaba haciendo su tesis ya de doctorado y yo compartí habitación con ella. Entonces me invitó a ir a ese encuentro y yo encantada, porque era uno de los primeros encuentros que participaba fuera de Barcelona. Ahí en la universidad sí que habíamos estado en foros y en conferencias y en todo. En un problema superado. Ellas Sí. ya eran muy feministas. Sí, Que fue lo sí. que te quisieron decir. Sí, que ya había, sí, pero que todavía se vio que necesitábamos compartir y ahí empezamos con la red de periodistas, allá en España, otra vez. Sí, Porque- claro, ahí se hizo la porque ahí se internacional hizo- a propósito de ese encuentro. Exacto, y entonces allí yo me vinculé con Monsemí Novis, con Fernanda Sanusi, otra compañera que también estaba en esta red y que nos convocó, con Tona, Gusi, o sea, con un montón de gente que seguimos trabajando juntas, porque nos hemos dado cuenta que la cuestión de la mujer aquí en España es importante seguirla reivindicando, seguirla trayendo a los medios, a las instituciones, y se han hecho muchos avances, pero seguimos en ese... Pero ahí has en esa aprendido lucha. cosas. Muchas. ¿Tú qué dirías? ¿Cómo son las feministas catalanas, mis amigas, desde tu perspectiva? Yo pienso que, a diferencia de México, en México hay mucho por hacer. Y en cambio, por lo menos en Barcelona o en Cataluña, que es lo que yo más conozco, no puedo hablar del resto, aunque tengo una idea, porque hay lugares donde gobierna la extrema derecha y la situación es tremenda. Pero en Barcelona, que además nos tocó una época de transformación, llegó la primera alcaldesa. O sea, claro, eso nos dio una apertura, se pusieron las primeras directoras, cuando llegó también el gobierno en aquel momento de Zapatero, fíjate, se nombraron las primeras ministras. O sea, claro, íbamos avanzando a pasos agigantados, mientras que todavía aquí se tenía que hacer mucha lucha, ¿no? Pero allá ya estábamos en ese camino de incorporación de la mujer en las áreas de decisión. Algunas palabras que tienen que ver. En México en esa época no se usaba violencia machista, por ejemplo. Esa es muy, muy, muy española. Sí, porque allá exactamente quisieron definirlo porque no era lo mismo que decir... O, por ejemplo, para sintetizar, violencia machista en lugar de violencia contra las mujeres o violencia de género. O violencia de género, sí. Quisieron quitarle ese sistema y lo dijeron violencia machista. Y se especificó el término y se fue dando a conocer y las periodistas salieron a reivindicar sus derechos en contra de la violencia machista. Sí, ¿no? Y fue muy grande. Entonces yo pienso que sí que hay una diferencia y es que allá tenemos la oportunidad de decirlo sin que desaparezcas o te maten. Esa es una gran diferencia. ¿Y tú crees que aquí no podemos?
A lo mejor sí, no conozco tanto, ¿no? Tú lo dirás. Bueno, Sonia desde hace 14 años dirige esa asociación cultural, la Bibliomusicineteca, un espacio lleno de libros, de cine, de música, de artes. Busca una ventana al mundo, se ha concentrado al interior. ¿Cuáles son tus principales experiencias? ¿Por qué empiezas también a promover de manera específica a las mujeres? Yo pienso que es un deber de mi parte, o sea, porque como viví tantas experiencias, que yo tuve fortuna, insisto, fui a trabajar siendo periodista aquí a un periódico, cosa que no todas las migrantes hacemos. Un día yo cuento una anécdota muy bonita que me ocurrió en el metro, que una señora ecuatoriana, que como siempre me confunde con ecuatoriana por mis rasgos. Y por tu estatura. Y por mi estatura, exactamente. Sí, Entonces sí. llegó corriendo al metro y me dijo, ya se fue el metro. Le digo, sí, dice, ¿a qué hora que pasará? Bueno, empezamos una charla y le digo, no, ya no debe tardar. Dice, es que voy tarde, voy a trabajar. Y le digo, vale. Y dice, ¿y tú en qué casa limpias? Y Claro. yo le dije, bueno, pues en una de San Joan, que era por ahí donde quedaba el periódico, ¿no? No la saqué de la duda porque se me hizo duro, ¿no? Porque efectivamente la mayoría de mujeres migrantes van allí a cuidar niños, a limpiar casas y hasta las compañeras que van a estudiar, ¿eh? Porque no alcanza el dinero para vivir. Entonces yo fui muy afortunada. Y yo creo que eso me hace que ahora busque oportunidades para mujeres. He incorporado a la directora de la editorial, o sea, la codirectora de nuestra editorial, pequeña y todo, es una mujer de Venezuela. Es mayor, pero es una mujer muy dedicada, muy comprometida, Belén Rojas, y siempre estoy rodeada de mujeres y quiero que en la librería que tenemos de segunda mano participen mujeres. Porque es una manera de ayudarlas también a encontrar su lugar en la tierra, en el mundo, en ese lugar en el que vivimos. Y es una oportunidad. Yo pienso que esa es mi misión. Desde que llegué allí, han pasado cientos de mujeres, diferentes personas que nos han aportado también la riqueza de sus respectivas experiencias. Y creo que eso es lo que me nutre y y me siento joven por eso. No eres tan joven. Pero no soy tan joven. Dicen que no se me ven los años, pero los tengo. Oye, en ese video que te han hecho, que tú dices, de alguna manera, eso de que eres medio nómada, y un poco cuentas cómo en México también fuiste nómada y también te costó mucho desde los primeros años de tu vida construirte, trabajando en una fábrica, según recuerdo, me aclararás, y luego en el sector salud, no estoy segura. No, mira, trabajé... ¿En una farmacia o dónde? Trabajé en una papelería, trabajé en Industrial de Abastos, o sea, ahí en el rastro, de aquí de México, ¿eh? Pero yo llegué de 11 años a la Ciudad de México y llegué con una lengua menos castellana o española, o cómo se diría, de español. Porque una yo lengua veracruzana. Decías picardías. De la Sierra Norte de Puebla. No, tú venías de la Sierra Norte de Después Puebla. vas a Jalapa. Después voy a Jalapa. Después de vivir aquí casi 10 años, en el año 85, yo me regreso al pueblo de mis padres, que es en la zona norte de Puebla, pero no duro mucho tiempo allí y me voy a estudiar a Jalapa. O a trabajar, porque la verdad es que lo que necesitaba era trabajar. Ya tenía yo a mi hija. Tenía, en el año 85, Sagnicté tenía ya 3 años. O sea, en el año 82 que tenías tobilleras. Sí, yo estaba saliendo del bachillerato. En este libro de diosas, cuento, diosas creadoras del universo, cuento un poco entre comillas, es ficción y todo, pero historias de vida. Historias de mi vida, en donde cuento cómo yo tuve a mi hija antes de salir del bachillerato, antes de salir del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Oriente, me embaracé. Y claro, tuve a mi hija en noviembre 25. Por cierto, por cierto. Y claro, así ha salido de reivindicativa, ¿eh? Sí, ya que lo tocaste, quizá ella te enseñó más cosas sobre las mujeres en los últimos años que tú misma. Por supuesto. Mi hija ha sido una ventana de conocimiento porque no solo estuvo, no solo fue parte de mi aventura como madre, que fue tan fuerte, y porque nos llevamos 17 años. O sea, es muy poquito. Es muy poquito. ¿Qué le pude haber enseñado yo?
Exactamente, me ha enseñado más ella. Y me ha enseñado a ser libre, a expresar lo que siente y a manifestarse como una mujer en plenitud de sus derechos. Que eso es difícil, sí. Que es atrevida, sí. Pero eso yo no lo fui. Yo no lo fui. A pesar de que, voy a decir algo a lo mejor que van a querer cortar, a pesar de que don Mario Vázquez Raña, cuando me conoció, me decía que yo era su directora guerrillera. Y de verdad que yo fui muy reivindicativa y al mismo tiempo, como era tan joven, pues muy tonta. Entonces, ese tipo de experiencias o este tipo de cosas me han marcado la vida. Pero me han dado un impulso y yo le agradezco tanto. O sea, les doy las gracias y de verdad, donde quiera que esté y donde quiera que estén las familias, siempre mi agradecimiento eterno. Sí, porque en esos años ya estaba abierta la puerta para las periodistas. Pero las cosas en las que tú te metiste, Veracruz, siempre es muy complicado, muy complejo. Hay mucha violencia, hay mucho abuso de los caciques, hay población indígena, hay campesinos, hay obreros muy rudos como lo de los ingenios, que hay 53 ingenios en el estado de Veracruz. Creo que como haciendo periodismo debes haberte metido en líos. En líos. Que como... don Mario te dijo guerrillera, quiere decir que hacías algunos de los temas que ahora nos parecen tan sencillos, ¿no? Exacto. Cuando hace unos días yo veía la primera plana con esa fotografía de la marcha del 25 de noviembre con las mujeres enseñando los pechos y diciendo que se acabara la intervención violenta y amenazante en las redes sociales contra las mujeres, que eso vivimos. Sí. Yo me preguntaba, esa primera plana hubiera sido imposible en cualquier medio hace apenas 15 años, ni siquiera más. De modo que sí, que tú eras disruptiva desde entonces. Y cuéntame, Sonia, ¿cuáles serían, dado que has publicado libros, la proporción de libros de hombres y de mujeres publicada? ¿Por qué es importante que las mujeres escriban? ¿Por qué es importante que difundan sus experiencias? ¿Cuáles son tus planes en eso? Te hice 3 preguntas al mismo tiempo. Y qué bueno que me lo dices, porque una de las cosas que yo creo es que las estanterías de las librerías, de las casas incluso, de todo el mundo, tienen una página en blanco, decía una de mis compañeras, Eva Peruga, que fue la primera directora o coordinadora de una visión de género en el periódico de Cataluña. Y tenía razón. O sea, yo cuando busco escritoras mexicanas, me aparecen muy poquitas. Y ahora aparecen mucho más porque afortunadamente las hay, pero la verdad es que aparecían muy pocos nombres y todavía no sale escritora, sale escritores. Y entonces aparece... En el diccionario, ¿verdad? En el diccionario y en el buscador. O pones, por ejemplo, antropóloga y te cambia a antropólogo. O sea, son cosas que todavía tenemos que seguir pugnando. Entonces yo pienso que es también una obligación como mujeres ayudar, promover, incluir a mujeres para que escriban, porque sí que escriben, pero pocas veces publican, ya sea porque no tienen los recursos, ya sea porque les da vergüenza, X cosa, o no han encontrado a alguien que les diga, oye, puedes escribir este libro porque no importa si tiene una calidad literaria, lo que importa es que es tuyo y lo estás diciendo tú. Entonces, creo que es muy importante para nosotros, no lo creo, lo estoy convencida de que es muy importante publicar a mujeres. Y por eso se creó la editorial. Sin embargo, el gane de los hombres es tremendo, ¿eh? O sea, ya tenemos mitad y mitad. Y yo quiero... De los 23 casi 24. O sea, 12 y 12. 12 y 12. Este último que imprimiste... muy interesante. Es un libro doblemente disruptivo porque son 22 cuentos que escribe... Laura Freijo. Justo. Desde su experiencia lésbica. Eso sigue siendo, veíamos que hay muy pocas escritoras mexicanas que hayan abordado el tema del lesbianismo. ¿Dudaste en publicarlo? Fíjate que pensé que a lo mejor no era conveniente en un principio, pero dije, a ver,
¿Por qué? Porque vienen los prejuicios que uno tiene encima, ¿no? Y yo también, claro, decía, no sé si convenga. Dije, claro que conviene, porque eso es lo que busco. Esas visiones, eso es lo que buscamos, esas visiones, esos debates, esos encuentros, ese espejo que me dan las otras mujeres, ¿no? Y entonces sí que fue importante. No fue el último, fue el libro 13. El libro 13 que publicamos. Ya tiene mucho tiempo, bueno, es que lo acaba de traer a México y pensé que era el último. Lo estrenamos este febrero, 14 de febrero, o sea. Del 24. Sí, porque hemos ido avanzando muy extrañamente, porque somos una editorial con muy pocos recursos, pero que también tenemos la misión que tiene la Bibliomusicineteca como asociación, apoyar a gente, sobre todo de Latinoamérica, que no tiene acceso tanto a la cultura de los grandes espacios, de las galerías, de los museos, etcétera, y en cambio nosotros abrimos esas puertas para esta gente. Luego van grupos que no, o cantantes que tienen una beca para ir a Madrid, o para ir a Santander, o para ir a otros lados, y dicen, pero queremos actuar en Barcelona. Y yo les digo, pues vengan aquí, les abro un espacio pequeño, y aunque sea el local nuestro, que tú lo conoces y es bien pequeñito, allí pueden actuar. Y pueden decir con tranquilidad y con solvencia que actuaron en Barcelona. Claro. ¿Y cuál sería, según tú, en estos 14 años, que ha sido como el éxito más interesante de la Bibliomusicineteca? Yo pienso que han sido varios. Y uno de ellos es nuestra vinculación al barrio, que el barrio es una colonia, como aquí, pero bueno, claro, no se compara nunca por el tamaño, ¿no? Sí. Barcelona tiene una población que cabría muy pequeña, 10 veces o más en esta ciudad. Y sin embargo... ¿2 millones tiene? Casi 3. Casi 3, sí. O Sí. sea, Iztapalapa. Sí. Entonces, todo esto hace que nuestro barrio sea un barrio pequeño, pero que para mí es muy importante haberme asentado, haberme compartido en la cultura, que para mí, te digo, fue una fuente de conocimiento, porque el barrio de Poblesec tiene más de 75 nacionalidades. Es zona paralela, pero el barrio se llama Poblesec. Poblesec. Y es el barrio donde nació Joan Manuel Serrat. Ajá. Pero lo atraviesa la avenida Paralel, que va de Plaza España al Monumento a Colón. Ajá. O sea que entonces... Que es como Insurgentes, para largo, mejor exacto. explicarnos, ¿no? Porque imagínate. Sí, bueno, ya quisiéramos que fuera Insurgentes porque es cortito. Me dirá 2 kilómetros o 3, ¿no? Ajá. O sea, entonces... Pero ahí se asienta ese barrio que está dando a la montaña, donde está Montjuïc, que es el monte judío, donde está el cementerio, donde está el castillo de Montjuïc. O sea, muchas cosas que son, donde está la gran cantidad de museos que son visitados por cientos de turistas, pero que nosotros pensamos que también deben ser visitados por la gente local, que es la que vive cotidianamente Barcelona. Entonces, hemos hecho un gran trabajo en ese sentido. Hemos logrado reunir a los artistas y artesanos del barrio. Hemos creado la editorial, que para nosotros es fundamental, porque es ese puente de ida y vuelta entre el talento mexicano o latinoamericano o de otros países y el talento, por ejemplo, de esta escritora que es nacida en Cataluña, pero que es de origen gallego. O sea que creo yo que cosas como estas se pueden hacer. Luego he traído este libro, que es el que acabamos de publicar, que se llama Dulce de Membrillo, que es de un periodista catalán, que es Joan Busquet Duran, que cuenta toda esa transformación de la dictadura a la democracia y que habla de sus propias reflexiones de una época que se ha ido, pero que lo ha marcado a muchas generaciones. Entonces es muy interesante, y yo pienso que todo esto es ese puente, ¿no? De comunicación, de compartir. Yo pienso mucho en eso de la palabra, ¿no? Compartir nos hace cada vez más democráticos. ¿Y eso cómo lo valoras para las mujeres? Pues yo pienso, exacto, que tenemos que dialogar más, que tenemos que aceptar más, que tenemos que mirarnos y por ejemplo, yo veo una disrupción generacional. Por ejemplo, tú y yo
pertenecemos a una generación de mayores, ¿no? De feministas grandes, ¿no? En sentido de viejas, por decirlo de algún modo. En cambio, la juventud no sabe esas referencias, no tiene conciencia todavía de que para que ellas tuvieran esta posibilidad han tenido que pasar muchas cosas, muchas luchas, muchas pérdidas. Hemos perdido mucho en este camino, pero hemos ganado mucho. Y tus nietas ahora y mis hijas ahora son capaces de vivir otro mundo. Sí, decirle al público que las mujeres en la península ibérica empiezan a participar en el feminismo después del 75, porque hasta entonces estuvo la dictadura. Exacto. Y salieron como un ventarrón inmenso, y probablemente en España, en general en España, en particular en Cataluña, han escrito una enorme cantidad de libros, han descubierto y han puesto en femenino toda la historia de los 7 siglos en que fueron dominados los españoles por los árabes. Hay cuentos fantásticos de mujeres que se mezclaron también con los españoles. Ahí hay un tipo de clase social o de identidad que es la alducí, ¿no? Y en Cataluña, una de las mejores y más grandes abogadas, que es la que creó Lidia Falcón, la que creó el primer partido feminista, y ahora nos reunimos recientemente con Juana Gallego en esa tertulia, sí, en la que estuvimos juntas hace un mes, en octubre. Juana Gallego está armando un partido feminista en España, en Cataluña, y ella le contaba yo aquí a la gente de nuestro podcast el otro día que Juana Gallego hizo el libro del periodismo por dentro, que es lo más completo que habla de nuestra dinámica de trabajo. Entonces, todo eso te llegó de sopetón, entraste a las dones periodistas que ya estaban organizadas antes de que tú llegaras por ahí, y luego se sumaron a la internacional. ¿Tú cómo la calificas? Esta organización de las periodistas feministas con las feministas. Es decir, ¿alguna feminista publicada en tus 23 libros? Todavía no. Todavía no. ¿Y eso? Primero, porque yo estoy tratando de publicar a gente que no ha tenido acceso a la industria cultural. Que es en general. Pero las feministas y ellas sí tienen espacios. Sí, han tenido espacios. En el caso de Cataluña. Julieta Piastro, Juana Gallegos, o sea, ahora estoy tratando de acordarme de otra que también ha publicado mucho sobre feminismos. Claro, están dentro de la universidad, están con una estructura que les permite. Yo hablo de personas que no pueden acceder. Bueno, yo creo que esto de hablar con Sonia García, que siempre el tiempo nos gana, es un dictador. Vamos a tener que despedirnos. Pero sí se puede, en un mundo en que hay muchos desplazamientos, muchas guerras, donde salen muchas personas de su vida en donde viven, de su tierra donde viven, y que tienen que desarraigarse. Hay historias muy positivas para no mirar siempre con tristeza a las migrantes. Se puede crecer, como lo ha demostrado Sonia, a la que tengo que despedir, pero que quiere decir una última palabra. Quiero decir algo. Una de mis próximas publicaciones, y espero que sea pronto porque necesito dedicarme a eso, es hablar de las mujeres migrantes que han llegado, ya fuera del contexto político, porque todo es político, pero en este caso no, es de las mujeres migrantes que se han ido al mundo por amor. Gran tema. Sí. Vamos a tocarlo aquí porque nunca hablamos de suficiente del amor, pero se los prometo, en el año 2025, en que estaremos en el segundo año de producción del podcast de La Lobera, que es un espacio para las voces de mujeres de la Organización Editorial Mexicana, pues cada semana, si no pasa otra cosa, nos seguiremos escuchando. Así es que hasta la próxima y muchas gracias. Muchas gracias Muchas gracias. a Natalia Castañeda
Páez, que es la productora. Muchas gracias enormes a Tania Domínguez García, que nos ha filmado todo este rato. Y por supuesto a Hanani Araujo Santamaría, que vendrá con Natalia a terminar todo este numerito de la producción. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Felicidades. Gracias.